Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ecocientíficos, el podcast del CUSEA en el que de la voz de las y los investigadores de nuestro centro universitario vamos a escuchar cómo es que se hace la ciencia aquí en el CUSEA. Hoy tenemos un episodio con tres grandes invitados. Como en los episodios anteriores, me acompaña el coordinador de investigación, el doctor Antonio Sánchez Bernal, para hostear este episodio. Bienvenido, doctor. Hola. Gracias, Alma. Bienvenidos. Doctor, ¿me puede ayudar a presentar a nuestros tres invitados especialistas del día de hoy? ¿Cómo no, Alma? Bueno, hoy quiero mencionarles que en Ecocientíficos estamos muy contentos porque tenemos a tres brillantes investigadores. El CUSEA tiene una investigación muy relevante con impacto social y el año pasado se formó un grupo de la Universidad de Guadalajara con el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco para hacer estudios de los sectores económicos de Jalisco que podrían ser afectados y cómo podrían ser afectados por la revisión del TEMEC. En este proyecto trabajaron 53 investigadores, no solamente de la Universidad de Guadalajara, también trabajaron investigadores del ITESO, del TEC de Monterrey, de la Universidad Panamericana, del CINVESTAB, de la Autónoma de Guadalajara, entre otras instituciones o principalmente. Y también, obviamente, participaron investigadores de CUSEA. Aquí están tres de los investigadores de CUSEA que participaron, que generaron un documento que formó parte de los insumos del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco para hacer su posicionamiento ante el gobierno federal y las expectativas que había del TEMEC. Entonces es un placer para mí presentar a la doctora Carla Ortiz Palafort. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus líneas de investigación está la de responsabilidad social, institucional y comunitaria, el gobierno abierto y derecho a la privacidad. Bienvenida, doctora. Un gusto Bienvenida. tenerla por acá. Muchas gracias, doctor Antonio. También contamos con el doctor Jorge Pelayo Maciel, del Departamento de Mercadotecnia y Negocios de la División de Gestión Empresarial. Él es doctor en Ciencias Económico-Administrativas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también nivel 1, y sus líneas de investigación son gobierno corporativo y capital intelectual en agroempresas familiares. Bienvenido, Jorge. Gracias, Gusto. doctor, por la Bienvenido, invitación. doctor. Y bueno, también les presento al doctor Alejandro Alarcón Osuna, del Departamento de Estudios Regionales. Él es doctor también en Economía por la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y experto en cambio tecnológico y estudios sobre la PYME. Pues gracias, Alejandro. No, al contrario, gracias, Alma, gracias, Bienvenido. doctor Antonio. Pues para quitar lo protocolario que empezó el podcast, les voy a platicar, para romper el hielo, les quiero contar estas afirmaciones que conseguimos sobre qué idea tiene el público general, las personas que no somos especialistas en el tema, sobre el TEMEC, sobre la renegociación del TEMEC. Entonces, les voy a platicar el enunciado, ya ustedes me dirán si es correcto o incorrecto, qué tan cierto es. Lo ideal es que sea breve, unos 2 minutos, que me lo puedan platicar. Empezamos, doctora Carla. Dice aquí, el TEMEC ayuda a que los trabajadores mexicanos tengan mejores salarios y condiciones de trabajo. Sí, sí es Ok. correcto. Ok, Ojo, nada más que esas condiciones y esos salarios, también había que supervisarlos, ok, ¿sí? ok. Entonces es importante saber también que no queda ahí en la mesa, hay que hacer un trabajo posterior. Ok, entonces es correcto, pero no completa. Hay matices, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. Doctor Jorge, dice aquí, el TEMEC solo beneficia a las grandes industrias. En cierta forma, han sido los que más han beneficiado de Tratado de Libre Comercio. Estadísticamente, podríamos básicamente sustentarlo con la estadística de que las grandes compañías, sectores estratégicos como la tecnología automotriz, son los que más se han beneficiado de libre comercio. Pues, sin embargo, al tener o al buscar este caso de una articulación en la cadena de suministro local,
eso provoca que básicamente un derrame de riqueza hacia además compañías no grandes, sino pequeñas y medianas empresas. Ok, Y tiene mucho que ver con la política industrial que un país, en este caso, pues determine para poder atraer ese encadenamiento local. ok, muy bien. Entonces, sí, pero no solo las grandes industrias, también abarca un poquito más. Entiendo. Ok. Doctor Alex, dice aquí, el TEMEC es la dependencia total de los Estados Unidos. Eh, Hay que comprenderlo en un contexto histórico, ¿no? Ok. Eh, Cuando nos adherimos a los tratados internacionales, por ejemplo al GATT, fue porque ya se agotaba un modelo de sustitución de importaciones. Entonces la industria o las maquinarias que se utilizaban estaban obsoletas de alguna manera. Entonces necesitábamos importarlas, se redujeron los aranceles, se entró a competir a los mercados internacionales y después se generaron otros tratados comerciales como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en donde sí se beneficiaron algunas industrias en particular como la automotriz, electrónica, aeroespacial y algunas otras. Esto lo que generó, si bien es que se hiciera México más abierto a la competencia, también generó una dependencia en exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces, en cierta manera, sí dependemos, en cierta forma, de ese ciclo económico que va siguiendo Estados Unidos. Y es uno de los, digamos, efectos colaterales de abrirse al comercio internacional y depender, en cierta medida, del comercio internacional. Oh, ok. Entonces, sí dependemos, pero es parte de... Es parte De la de estrategia la que se ha estrategia. seguido Ok, de excelente. desarrollo. Muy bien, pues. Entonces, doctor, Bueno, ¿tiene me algo que preguntarnos? gustaría, digamos, entrar un poquito en materia, considerando desde el punto de vista de ustedes, si quieres, Carla, tú primero, ¿cuáles son las reglas del juego que pueden cambiar en este proceso de renegociación? Muy bien. Tenemos una regla muy, muy importante que puede cambiar y que me parece que nuestro colega Jorge hablaba precisamente del sector automotriz, de los que más se han beneficiado en México. Y tiene esto también que ver con una afirmación que se puede creer, ¿no? Podemos creer que el tratado pide cosas que México no pudiera cumplir. Pudiéramos pensar ese mito. Mm. Sin embargo, no es así, ¿no? México puede cumplir con las reglas que se le solicitan, pero ¿qué necesitaría México entonces? Invertir más tecnología, más capacitación, mejores procesos. Justo en el ejemplo que les daba automotriz, por ejemplo, ¿no? Lo que nos están solicitando en este momento, bueno, nos solicitando que para la maquila automotriz, por lo menos el contenido de los autos ligeros que se maquilen aquí en México, el 75% de todas sus partes estén proporcionados por América del Norte. ¿Y si lo logramos? Sí tenemos la Y capacidad. entonces, pues no nos están pidiendo algo imposible, Ah, ok. ¿no? Pero nos están pidiendo avanzar a ser un país meramente manufacturero para convertirnos en producir más piezas, ¿no? En producir más tecnología e incluso más conocimiento. A eso le llaman reglas de origen, Jorge. Yo recuerdo que tú trabajaste el tema reglas de origen en este equipo de investigación. ¿Qué nos puedes decir lo que te comentaba esta Carla? ¿Está ahorita en juego y es de gran relevancia las reglas de origen para que el público en general entienda? Sí, bueno, la regla de origen básicamente se puede definir como qué porcentaje de los elementos que componen un producto se fabrican en una región, que en este caso esa región en este momento del TEMEC, pues es Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos está preocupando mucho esas reglas de origen que actualmente tenemos firmadas en el TEMEC, ya que gran parte de esos insumos provienen de otras partes del mundo, no exactamente de Norteamérica, sino de Asia particular, ¿no? Y hay cierta regla de origen que no especifican exactamente un porcentaje. O sea, especifica una transformación hecha de ese insumo que llega, digamos, a México desde Asia. Aquí en México se transforma ese insumo y se exporta con una clasificación diferente. Se genera un valor en el país. Y Estados Unidos está buscando que ese valor se genere no fuera de Estados Unidos, sino dentro de Estados Unidos. Dentro de ese fenómeno pues está buscando Estados Unidos incrementar esa regla de origen, ser más estrictos en los porcentajes, pero tiene una parte importante dentro de estas últimas negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos que se han llevado a cabo en las últimas semanas, es que ellos mencionan que pase lo que pase con estas negociaciones, va a haber aranceles, ¿no? Y es por el déficit comercial que tenemos con Estados Unidos, no más con México, sino con todos los países donde haya un déficit,
ellos están planteando pues unos aranceles. Y entonces ahí está en juego lo que realmente sería un TLC, ¿no? El TLC especifica que el arancel desaparecería. Entre los socios comerciales, en este caso, Estados Unidos está buscando desaparecer ese arancel. Oye, Alexi, eso es un cambio en la regla del juego, ¿no? ¿Cómo va a existir un tratado eh, y al mismo tiempo aranceles? Eso es cambiar las reglas del juego. Y también yo vi que cuando la doctora Carla dijo, sí, sí podemos cumplir con el 75, te vi que dudaste. Es decir, ¿podemos cumplir con esos estándares de regla de origen? Eh, como lo mencionaba ahorita en el contexto histórico de lo que se ha vivido para adherirse a los tratados internacionales, un tratado de libre comercio pues lo podríamos definir como un contrato de la forma de hacer negocios entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero hay que comprender que no es un contrato entre iguales. Es decir, Estados Unidos, bueno, cuando México entró a este tratado, entró porque requería inversión extranjera, porque requería certidumbre en sus exportaciones, y entonces nosotros estábamos de alguna manera supeditados a un país más grande que es Estados Unidos y con un poder de negociación mucho más alto. Entonces, al no ser un tratado entre iguales, pues las reglas que se van definiendo en las siguientes negociaciones, pues tampoco son tratadas, desde mi perspectiva, entre dos países que son iguales o con el mismo poder de negociación. En cuanto a lo que se comentaba ahorita sobre las reglas de origen y si se puede cumplir con ello, pues yo lo que he notado en algunas industrias, no en todas, pero particularmente en estas, es que aunque hubo un tratado de libre comercio y llevamos más de 30 años de historia en tratados comerciales y que eso nos brinda, digamos, un impuesto cero para poder cruzar nuestras mercancías a Estados Unidos, algunos países, o bueno, algunas industrias en México se aprovecharon más del hecho de que también existe un impuesto a la nación más favorecida y no desarrollaron mecanismos de trazabilidad como para comprender si realmente estábamos cumpliendo con ese 75%, porque es costoso, ¿no? También tienes que contratar un contador, tienes que contratar todo un sistema de seguimiento y de certificaciones de origen, y entonces en ocasiones pues salía más barato pues pagar el impuesto a la nación más favorecida, que era el 1 o el 2%, y entonces cruzábamos las mercancías hacia los Estados Unidos. Creo que ellos notaron esta parte en Estados Unidos y entonces parte de la negociación va en ese sentido, de ponerse un poco más estrictos en la forma en cómo se van a establecer ese origen regional de los productos que se están negociando entre los países. Ok. Doctora Carla, entonces a mí me gustaría saber, siguiendo esta idea, ¿quiénes son entonces los ganadores en esta renegociación? ¿Hay una parte ganadora o no se trata de competir o cómo funciona? Entonces me suena que la llevamos a perder, pero entonces me estoy entendiendo mal o cómo está. No, me parece que no hay que si bien históricamente hemos visto y lo han hablado los colegas, algunos pues discrepancias, ¿no? Pero me parece que esto no se trata de competir, ¿no? Hay que dejar claro que la realidad es que el tratado es un acuerdo entre tres países y la idea es que se faciliten la compra y vendan y produzcan además juntos, ¿no? Pues primero desmitificar este mito, ¿no? De que es que ellos ganan. Me parece que sí, México está a la altura, lo comentaba hace un rato, pues está claro en grandes oportunidades de tener grandes beneficios. ¿Y dónde está Canadá? ¿Sí está? ¿Sí es bilateral? O porque se llama TEMEC, pero escuché, yo no soy experta, escuché al principio el chismecito de que Canadá no está. ¿Dónde está Canadá? Yo creo que habría que ver cómo se desenvuelve esto, cómo se camina, ¿no? Me parece que sí caminamos como espinoso, ¿no? Un poquito, Sin embargo, me parece que habría que ver cómo se desenvuelve. En realidad son tres países, ¿no? Okay. Habría que ver si esto ya no se transforma en una parte bilateral. Habría que ver incluso, ahora con las noticias recientes, pues como has visto, si esto no se cae también y ya no exista este tratado, ¿no? Ahora que vemos Sí, que es una Trump ha posibilidad. visitado China y demás. Ok. A ver, esto está Pero interesantísimo. también, Supongamos que no llegamos a un acuerdo de renegociación. Nos podrían poner en la mesa de qué tamaño es la importancia del TEMEC para la economía mexicana, es decir, mueve el 40, el 50%
del PIB, no sé, como para darnos una idea. Y en caso de que no, ¿qué se imaginan que puede pasar? Porque claro, podemos hacer comercio internacional sin un tratado, ¿no? Bueno, están los diferentes escenarios, ¿no? Ujú. Un escenario, digamos, el óptimo sería que se estableciera o se renovara el TEMEC actual y que, digamos, otra vez por 16 años estuviéramos con certeza de lo que va a pasar, de la forma en cómo vamos a comerciar. Pero pues también existen estos otros escenarios en donde si se hacen pequeñas revisiones, si no se llega a un acuerdo total, entonces cada 5 o 6 años tendremos que estar haciendo unas revisiones como las que estamos haciendo ahorita, lo que daría pues poca certeza a lo que busca México, ¿no? Que es sobre todo hacerse de inversión extranjera directa y hacerse de un mercado pues potente como son los mercados de Texas y California. Y pues está el caso catastrófico de donde no lleguemos a un acuerdo y entonces pues más bien se hagan como tratados bilaterales, que yo me imagino que es el sueño del presidente Donald Trump, de hacer una negociación entre países con distintos poderes de negociación, uno con Canadá y otro particular con México, pero pues son escenarios de lo que podría suceder. Yo creo que es poco probable que suceda esta parte de un tratado bilateral, porque pues ya hay un camino recorrido de más de 30 años entre estos tres países. ¿Cómo es, Jorge? Sí, como dice Alejandro, actualmente México, como igual, depende de Estados Unidos, pero también Estados Unidos depende de México, y no más de México, también de Canadá. Actualmente hay un encadenamiento en la cadena de suministro en sector automotriz, electrónico, muy importante en Norteamérica, que si se rompe el TLC, como está en este momento, no más sería catastrófico para nosotros, sino también para Estados Unidos. Entonces no creo que ellos estén buscando exactamente desaparecerlo. Lo que sí están ellos planeados sobre la mesa es buscar su máximo beneficio, ¿no? Pero también México debe buscar eso. Actualmente es un hecho de que México ha logrado tener cierta ventaja hasta este momento sobre otros países en tener aranceles bajos. Actualmente Estados Unidos aplica aranceles, aunque estamos en TLC, aplica aranceles, ¿no? En este momento. Pero respetando lo que la regla de origen que hasta este momento se tiene vigente. Entonces, siento yo que México va a seguir por ese camino de buscar negociar al beneficio de tener ese comercio trilateral todavía y no bilateral como dice Alejandro que busca el presidente Norteamérica. Ok. Y todo depende pues, de estas próximas negociaciones que están prácticamente ya iniciando, qué tanto pueden poner sobre la mesa esos escenarios que dice Alejandro. ¿Qué pasaría si desaparece? No le convienen a ellos ni nos conviene a nosotros. Lleguemos a un mejor acuerdo en este punto. ¿Tú, Carla, eres el más optimista? Justo hablando de cifras, ¿no? O sea, Sí. en el primer trimestre del 2026 quise traerme esta fuente, ¿no? México fue el principal socio de Estados Unidos, con 231.300 millones de dólares, ¿no? Quiere decir que realmente México es el principal socio. Entonces, bien lo dice nuestro colega Jorge, bien lo dice también Alejandro, ¿no? La realidad es que la afectación es para ambos países en caso de que esto no ocurriese. Entonces, me parece que es bastante relevante. Y si nos vamos a 2025, pues podemos observar que el 83.7% de las exportaciones no petroleras mexicanas se dirigieron totalmente a Estados Unidos. El 83%. Entonces, habría, en la mesa, pues hay demasiado juego, ¿no? Creo que para los dos países. Entonces, por eso quiero ser optimista, ¿no? Ujú. Pues volviendo entonces a la importancia, a la pregunta que hizo inicialmente el doctor Antonio, ya para acercarnos al cierre del podcast, a mí me gustaría preguntarles cuál es la importancia. Bueno, al principio el doctor Antonio nos platicaba que ustedes son parte de este equipo de trabajo en conjunto con la CCIJ y otras universidades de aquí de Jalisco para analizar, ¿no? De manera transversal esta renegociación. Pero me gustaría que les platicaran a la audiencia cuál es la chamba que tiene la academia, qué parte tenemos nosotros como universidad para abonar, porque pues estamos trabajando para eso, ¿no? Bueno, ustedes, Sí. que son los expertos, Ujú. están trabajando Pues, para eso, para abonar en la renegociación. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como universidad, como academia, dentro de estas Pues, renegociaciones? yo te diría desde mi perspectiva que son dos, ¿no? La primera en la que participamos todos nosotros y algunas otras estudiantes que también de servicios sociales se integraron,
Es en generar conocimiento, informes, reportes con los cuales pues el consejo de cámaras y las personas que iban a negociar pues tuvieran la información para poder tomar una decisión, porque incluso veíamos que había algunos sectores como el sector textil donde no había muchos datos y entonces había que generar esos datos para que ellos pudieran tomar una decisión sobre qué es en específico lo que les convenía negociar y lo que no les convenía negociar. Entonces yo creo que esa sería una primera como responsabilidad de la universidad o de la academia. Y la segunda, pues, es formar estudiantes o profesionales que entiendan todo este proceso histórico de la negociación. Si bien es, digamos, un contrato de la forma en cómo hacen negocios Estados Unidos, México y Canadá, pues ya no se trata simplemente de exportar o no exportar mercancías, también se trata de comercio digital y comprender de dónde vienen los datos, a dónde van los datos. También se trata de la propiedad intelectual, que es otra parte que se está negociando fuertemente en los tratados comerciales. Y también los acuerdos laborales y sindicales que se están generando debido a esta renegociación entre los tratados. Entonces, los estudiantes o profesionistas, si bien no lo están negociando, son los que van a implementar todos sus conocimientos para poder aprovechar este tratado comercial. Entonces yo creo que son esas dos las responsabilidades de la universidad. Ok, entonces como estudiantes nos toca a nosotros hacernos de habilidades, esas habilidades, ¿no? Que son útiles, que sirven para... Porque también si, bueno, entiendo que si todo sale bien, pues entonces va a haber más oportunidades de trabajo, se abren, ¿no? Este tema del nearshoring, que no tampoco soy experta, pero me imagino que esas serían como las secuencias, las consecuencias, ¿no? Para también que nos afecta a nosotros, que lo vemos, tal vez los que no somos especialistas como algo político. Bueno, es que yo ni estoy en la renegociación, ¿no? A mí, ¿por qué es tan relevante esto? ¿A mí qué me va a afectar? Pues sí, sí te afecta eventualmente, ¿no? Doctor, ¿nos puede ayudar con algunas conclusiones, alguna otra pregunta que tenga para los invitados? Pues sí me gustaría antes de irnos, lamentablemente el tiempo nos come, que hablemos un poquito de Jalisco, los tres nos digan algo de Jalisco, hablamos muy en general, pero ¿qué implicaciones tiene la negociación del TEMEC para Jalisco, ¿no? Tenemos un sector de alta tecnología, pero también tenemos sectores muy tradicionales y también podrían opinar algo sobre el mercado laboral de Jalisco, que no deja de ser pues casi la mitad de su empleo informal. La gente se preguntará, bueno, un tratado de libre comercio que ya tiene más de 3 décadas, pues nos llevaría a una economía cada vez más formal, a tener mejores empleos de mejor calidad. Si pueden, digamos así, una Sí, opinión rápida, Jorge, empecemos contigo si quieres. sí, de hecho, lo que comentas es muy interesante. Ahí no tengo aquí los datos precisos, pero sí, INEGI tiene la información de cómo los estados están en esa parte de economía informal y la formal. Y sí se puede analizar de cierta forma que los estados que mayor vinculación tienen con el comercio exterior son los estados que mayor formalidad tienen de sus empleos. Tienen las mayores tasas básicamente de salarios más altos. Y en ese punto, Jalisco es un estado que ha aprovechado bastante bien lo que es el comercio exterior, las relaciones comerciales que se tienen. Actualmente en Jalisco, por medio de ese nearshoring, que es básicamente la relocalización de cadena de suministro a una zona más cercana al mercado meta, que básicamente sería Estados Unidos, ha generado que aquí en Jalisco las nuevas naves industriales que se están generando ha tenido un crecimiento el año pasado de solo 7%, no solo de un crecimiento interanual de 7%, que es bastante bueno, pero genera muchos retos en la parte de ese aprovechamiento de comercio exterior, sobre todo por la parte logística. Hay una sobresaturación actualmente en los puertos, en las carreteras, que si no hay inversión tanto pública y privada en ese sector, pues aunque tengamos y sigue el TEMEC libre comercio, cosa que no sabemos si va a ocurrir, de poco va a servir si no tenemos capacidad de atraer, ¿no? esas inversiones. De poder generar una educación dual, que es una tendencia que tiene la universidad, que el último informe de la rectora pues menciona la importancia de generar carreras
con una estructura dual, donde el estudiante no nomás esté en aula de clase, sino que parte de su formación sea directamente en la empresa y con eso se genere ese mayor empleo formal, ¿no? Capacidades y lo más importante, esa movilidad social, que a México tanto hace falta, ¿no? De que no podamos, aunque vayamos a la universidad, no podamos escalar esa parte económica. Y gracias, Carla. Jalisco, Temec. Bueno, unos datos, ¿no? De manera indirecta, y creo que tiene que ver con Jalisco y tiene que ver también con los jóvenes, con esta preparación. De manera indirecta, se ha beneficiado a más de 42,000 trabajadores mexicanos. Y entonces, ¿qué nos resta a nosotros también como universidad, ¿no? También me quedé me regreso con Alejandro también porque me gustaría decirlo. Si bien la universidad pues no firma tratados, ¿no? Es importante también saber que la universidad sí forma a las personas y que puede convertirlos en oportunidades reales de México, ¿no? Y en el caso de Jalisco, pues justo me quedo con este beneficio, ¿no? Y entonces los jóvenes también tendrían que plantearse, Alma, la posibilidad entonces de estudiar no solo la materia que te corresponde, ¿no? Que me parece que Cursea lo está haciendo muy bien, sino también de estudiar tecnología, de estudiar comercio, de estudiar logística, de estudiar idioma, ya tenemos los idiomas aquí obligatorios, ¿no? De estudiar la innovación y todo esto desde una parte de visión ética y social. Entonces, me parece que ahí está la oportunidad. Yo sigo siendo optimista, doctor Antonio. Y que para los jóvenes también está la oportunidad porque son los protagonistas, ¿no? Perfecto. Y Alejandro, Gracias. Jalisco, Sí. Temec. Sí, bueno, Jalisco es un hub tecnológico y logístico importante en todo el país. Entonces, sí, muchas de las tecnologías que se producen en el país pues, se producen aquí. Simplemente en alguna nota en el periódico Reforma, en alguna entrevista que di, pues les decía que el 40% de las empresas de semiconductores se ubican aquí en Jalisco y entonces el sector de semiconductores es un sector que se está tomando en consideración muy fuertemente para la renegociación del Tratado de Libre Comercio, para el TEMEC que se está renegociando en este momento. Y lo otro es que pues aunque Jalisco, digamos, no necesariamente produzca muchas cosas, sí por aquí pasan muchos de los, o transitan muchos de los productos que van a dar a Estados Unidos o que vienen de otros países simplemente para integrarse a las cadenas de suministro. Entonces, sí nos afectaría fuertemente. Simplemente cuando Donald Trump anunció que iba a imponer aranceles a México, que se tardó como alrededor de un mes y medio en decidirlo, pues separaron muchas de las producciones que aquí se daban. O sea, vimos notas, por ejemplo, de que la industria del tequila pues separó la producción porque dijeron, no, pues si no tenemos certeza, entonces solamente vamos a trabajar con los inventarios que tenemos, pero se perdieron empleos porque no contrataron empleos temporales para producir más tequila. Entonces lo mismo puede suceder en cualquier momento. Entonces sí es importante para Jalisco este tratado comercial y sobre todo pues la certeza que pueda dar este tratado comercial para la forma de hacer negocios de Jalisco con el exterior. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Ahora vamos de aquí para allá. Ya, lo último que les pregunto, se los prometo. En una frase, en un enunciado, ¿qué les gustaría que se quedara haciendo eco en la mente de las personas que nos escucharon el día de hoy? Doctor. Pues bueno, lo primero es, sí, o sea, estamos en un tratado comercial, todos los tratados transitan de manera histórica por diferentes procesos. Yo creo que algo que no se ha hablado mucho aquí, que lo hemos tocado tangencialmente, es que hay un elefante en la habitación y que se llama China. Es decir, hay una disputa que todo el mundo conoce, que hay una disputa tecnológica entre China y Estados Unidos en la forma de hacer vehículos electrónicos, semiconductores, y energía y plataformas digitales. Entonces, yo creo que en medio de esa disputa, pues está esta renegociación que se está haciendo, en particular con México, no creo que con Canadá, porque uno de los argumentos es que entran por la puerta de atrás, es decir, por México, muchos de los productos que China produce y que luego vuelve a reenviar a Estados Unidos. Y esa es, digamos, una de las cuestiones que se están negociando o se podrían negociar en esta renegociación. Ok, doctora Carla. A mí me gustaría que se quedara la idea de que el tratado no es un tema lejano. El tratado no es exclusivo de los gobiernos y el tratado no es exclusivo tampoco de las grandes empresas, ¿no? El tratado tiene que ver con las oportunidades de nuestros jóvenes, tiene que ver con los empleos que se están generando y tiene que ver además con el país que queremos construir.
Entonces, ¿qué les diría a los estudiantes? Si nos están viendo los estudiantes, pues les diría que no son espectadoras de este proceso, ¿no? Ustedes son protagonistas de un futuro económico de nuestro país. Ok, gracias. Perfecto. Doctor Jorge. Sí, bueno, pues como lo han dicho aquí, tanto Alejandro como Carla, estamos en un momento histórico. ¿Bien? Ese momento histórico no nomás es esa renegociación del TLC que tenemos en Norteamérica, sino todo lo que engloba, ¿no? El nearshoring, la digitalización, la reorganización geopolítica, y eso abre muchas oportunidades para México, oportunidades que podemos aprovechar en este momento, tanto la parte política como la parte personal, como ya lo han comentado, la formación continua, sobre todo si estamos con los estudiantes aquí de la universidad, que ellos sepan que venir únicamente a la universidad y terminar su carrera no va a ser suficiente. Tienen que seguir este estudio continuo en la parte cultural, en la parte de lenguas, en la parte digital, análisis de datos. Eso sí, eso es sumamente importante para las nuevas empresas que están llegando al país. Entonces, pues básicamente hay que aprovechar ese momento. Hay que tener invitadas a las empresas a que inviertan en México, en el talento humano que tenemos muy especializado en el país, a vincularse con las universidades, porque es algo que en México directamente no es algo que se dé. Entonces también buscar ese vínculo empresa, universidad y gobierno para poder detonar ese crecimiento que todos buscamos. Muy bien, perfecto. Gracias, doctor Jorge. Gracias, doctora Carla. Doctor Alex, muchas gracias por acompañarnos en Ecocientíficos. Ojalá tuviéramos un par de horitas más para poder platicar todo lo que les quisiera preguntar, pero aún así les agradecemos. Doctor Antonio, gracias también por su ayuda. Gracias. Pues ya para terminar, muchas gracias también a ustedes por vernos el día de hoy. Sigan atentos a las redes sociales para que vean los próximos episodios, donde va a haber más chismecito científico. Los invitamos a leer los trabajos de los doctores y la doctora Carla. Y pues nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.